Hoy nos acompañan el doctor Andrés González, gobernador de Cundinamarca, miembro del comité temático del proceso de las FARC y una persona que desde hace mucho rato ha sido protagonista de diversos procesos de paz en Colombia. Y el doctor Daniel García fue alto comisionado para la paz en el gobierno anterior y ahora dirige una organización no gubernamental que trata de vincular a la comunidad en los procesos de paz. Muchas gracias y bienvenidos. Doctores González y García, ¿qué hacer con el proceso de paz? Doctor Andrés. Lo primero, no perder el norte. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos? Un país en el cual los grandes problemas se resuelvan por la vía de la solución negociada y la solución política. Claro, hay dificultades profundas, complejas, pero no podemos perder el horizonte de este país. Este país no es viable si no le encontramos una salida política. En la confrontación, en la guerra fratricida que está ganando niveles cada vez más altos de intensidad, no está la salida. Si el norte es la solución política, pongámonos a reflexionar cómo llegar a él y a través de qué procedimiento. Doctor García Peña. Yo creo que sí, definitivamente el país a veces no valora lo que creo que se ha avanzado en estos dos últimos años. Yo creo que en esta última etapa se ha generado unos niveles de confianza, se han firmado acuerdos sobre agenda, hay una metodología en curso, que son para los que hemos estado pendientes del proceso de paz desde hace mucho tiempo, son pasos muy importantes, que son cimientos fundamentales para el proceso de paz. Sin embargo, esos cimientos quizás no han dado los resultados concretos que mucha gente esperaría, que de alguna manera se requieren para darle mayor credibilidad al proceso, pero estoy de acuerdo con Andrés en que realmente lo que hay que hacer es mirar las fallas, las insuficiencias que hay para enmendarlas, para corregirlas, pero profundizando el escenario del diálogo, que estoy convencido es el único que puede ponerle fin a la guerra. Bueno, muy bien, antes de entrar en el debate y tratar de precisar con mayor sentido qué es lo que se puede hacer en relación con el proceso de negociación, vamos a un corte de comercial. Bueno, muy bien, como decíamos al comienzo, el proceso no ha caminado, tiene unas grandes dificultades. La pregunta concreta es, ¿en qué se ha equivocado el gobierno, doctor García Peña? No creo que tanto son equivocaciones del gobierno, sino más bien las dificultades naturales de poner a dos lados enfrentados en una guerra, hablar sobre cómo ponerle fin a esa guerra. Creo que ambos lados han cometido errores. Yo creo que el principal error en este momento es que tanto el gobierno y las FARC han utilizado en diferentes ocasiones el congelamiento unilateral de los diálogos, la suspensión unilateral de los diálogos como una manera de presionar al otro lado. El gobierno lo hizo con la Aeropirata, lo hizo en la Comisión Internacional de Verificación, lo hizo con el tema del collar bomba, y la FARC lo ha hecho en dos ocasiones con el tema del paramilitarismo. Creo que en ambos casos se equivocaron, porque lo que hay que hacer cuando uno tiene una diferencia es colocarle en la mesa de negociación y no congelar el escenario, que debe servir precisamente para definir esas diferencias. Gobernador, ¿cuál cree usted que han sido las equivocaciones, digamos, o los errores que había que enmendar para continuar este proceso de paz con menores dificultades? Bueno, diría que lo que tenemos es que mirar hacia adelante, llevar los temas de fondo a la mesa de negociación. Para eso es la mesa. Coincido con Daniel en que los problemas que se presenten en el proceso no hay que dejarlos al lado de la mesa. Precisamente el gran esfuerzo de estos años es que se han sentado a la mesa las partes en conflicto, hay una agenda. Entonces llevemos los temas complejos a la mesa y allí se buscan las soluciones. La peor dificultad es dejar los temas gruesos y de fondo al margen de la mesa, pero al proceso de paz hay que ponerle opinión. Los colombianos tienen que decidirse claramente entre la confrontación y la guerra o la solución política y negociada. Los colombianos tenemos que decidirnos más allá de la gimnasia y de los procedimientos, en cuál es la nueva sociedad y el nuevo país que constituye realmente el pasaporte para construir un proceso de paz. Esos son los temas de fondo. Tenemos que entrar a reflexionar sobre eso, y si ahí logramos aproximaciones, creo que el resto de temas se van resolviendo. Muy bien. Y hechos de paz. Muy bien, pero hay un tema que al gobierno se le ha criticado por muchos sectores desde el inicio prácticamente, que es la manera como se concibió la zona de distensión. La zona de distensión parece haber sido una ventaja militar concedida unilateralmente por el adversario. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Máxime cuando, como nos lo pregunta nuestro televidente Julián Castelblanco a través del internet, el próximo 7 de diciembre se vence un plazo formal, dijéramoslo así, de la existencia de la zona de distensión, y hay que prorrogarlo. ¿Usted
¿Lo prorrogaría simple y llanamente o le haría algunas modificaciones o buscaría en la mesa algunos cambios? Uno podría pensar desde el punto de vista teórico que las negociaciones en el exterior están libres de dificultades, así se hizo en Caracas y así se hizo en Tlaxcala, pero hoy las circunstancias han cambiado. El proceso de paz nos ha llevado a una situación en la cual para negociar y buscar la paz tenemos un área desmilitarizada en la cual la gente se encuentra para avanzar en el proceso. Pues estando ahí creo que hay que prorrogarla, hay que mantenerla, pero bajo reglas muy claras, verificación, condiciones muy precisas. No se puede abusar del área de distensión, que es un área de paz, para utilizarla como área de guerra. Sí lo prorrogaría bajo reglas precisas y con el respeto de las distintas partes para que sea un instrumento para la paz. París bien vale una misa, se decía aquí. Yo creo que la zona de distensión bien vale para la paz. Sí, lo que ocurre es que la zona de distensión no es un área desmilitarizada, es un área militarizada por las FARC. ¿No hubiera sido mejor una zona de distensión neutral y no de una de las partes? Sí, lo que ocurre es que el proceso de paz es para que los alzados en armas dejen las armas, y dejar las armas es fruto y consecuencia del proceso de paz, es un punto de llegada y no podríamos pensar que es un punto de partida. Es algo deseable por todos nosotros, desde luego, pero hay que entender que precisamente el proceso de paz es para que se busque una salida política por la vía pacífica y no con el uso de las armas. Allá tendremos que llegar, ese es el objetivo. A ver, Daniel, pero es que hay varios temas de los que está señalando el gobernador que llevan a que hay una situación muy clara. En primer lugar es que no hay unas reglas de juego, no son conocidas por lo menos. En segundo lugar es que las partes, como usted lo señaló muy bien, se están parando de la mesa cada vez que hay algún tipo de problema, porque no parece haber un acuerdo sobre una reglamentación específica. No hacen falta unas reglas de juego claras que además conozcan todos los colombianos. Yo creo que sí hace falta más reglas y cada vez en la medida en que el proceso se va desarrollando, pues se vamos encontrando cuáles son las fallas y cómo enmendarlas, pero no olvidemos que de todas maneras se ha juzgado la zona de distensión solamente por las fallas que ha habido y no por las muchas ventajas que le ha traído al país. De hecho, se hicieron elecciones y perdió el candidato que muchos decían era las FARC y ahí todo el mundo aceptó la nueva realidad política. Ha habido un ejercicio, digámoslo así, de las FARC entrar en contacto con mucha gente de Colombia y de afuera. Es decir, yo creo que no hemos valorado lo importante de la zona de distensión. Eso no quiere decir que no tengamos que mirar cómo corregir los errores. Pero ha sido una ventaja militar para la guerrilla, porque tiene un punto fijo de comando y además la ha utilizado claramente para correr menos riesgos en los actos de violencia como los secuestros que permanentemente realiza. Puede ser, pero lo cierto es que la zona existe por razones también de tipo militar. Lo triste es que la guerrilla solo se siente segura en una zona donde esté protegida por sus propios hombres. Y esa es la consecuencia de que matamos a la Unión Patriótica en los años 80, en que las negociaciones en el pasado no dieron las garantías para que se pudiera realmente tener un contacto entre las comandancias y sus bases. De hecho, la zona fue otorgada en un espíritu de buscar escenarios para negociar en Colombia. Y en eso yo creo que, pues, obviamente todo se puede corregir, pero lo cierto es que hoy tenemos un escenario y eso es lo que hay que valorar. Gobernador, pero lo que uno ve en medio de todo esto es que el conflicto se va escalando, el conflicto, como usted lo señaló muy bien al comienzo, cada vez es más intenso. ¿No será necesario también repensar ese modelo de una negociación en medio del conflicto? Creo que este es un momento para que todas las partes reflexionen a fondo para salvar lo que se ha logrado. El hecho de que tengamos hoy día una negociación es algo muy importante en el proceso. Si las pasiones se suben, si la polarización de la sociedad colombiana lleva a que se diga que la única salida es la salida militar y la salida de guerra, estamos en una situación sumamente delicada. Estamos en un cruce de caminos donde debemos ser muy claros en cuanto a si se trata de una salida política y negociada, hay que jugársela en ese camino con todo lo que eso cuesta. El nuevo modelo de sociedad, el nuevo modelo de país, lo que hay que ceder de lado y lado.
y en esa medida el área de distensión tiene un papel muy importante que jugar. Daniel, ¿sí es posible negociar en medio del conflicto? Creo que es necesario, es un mal necesario, digamos, hasta que no se logren acuerdos sobre cómo ponerle fin a la guerra o ponerle unos términos a una tregua, a un cese al fuego, pues desafortunadamente será necesario seguir buscando la paz en medio de la guerra. Pero el cese al fuego yo creo que hay que mirarlo como un punto de maduración de la negociación. En Colombia hemos tenido experiencias donde un cese al fuego mal pactado, como en el caso en la época de Betancur, donde la verificación no fue clara, los términos de los tiempos no fueron claros, terminó haciéndole más daño al proceso que cualquier otra cosa. Así como un cese al fuego bien pactado, en momentos donde ya hay maduración suficiente para que funcione, puede ser muy positivo para el proceso. Entonces yo creo que desafortunadamente todavía no hemos llegado al grado de maduración y de claridad para garantizar que un cese al fuego pueda ayudar al proceso de paz y por lo tanto, por ahora, negociar en medio. Lo que ocurre es que la negociación en medio del conflicto aparentemente le permite a la guerrilla asumir una posición militar que la posiciona mejor frente a la negociación. Evidentemente el conflicto se escalona. Porque es para los dos lados, el ejército también tiene derecho y tiene la posibilidad de avanzar, ¿no? Esa es la pregunta. ¿El gobierno debería fortalecer militarmente su aparato, fortalecer institucionalmente su capacidad de reacción para tener una mejor posición frente a la negociación? No para eso. Yo no creo que se trate de tener una mejor posición para la negociación, entre otras cosas porque la fuerza no solamente se mide por el aparato militar. Yo creo que la fuerza del Estado está en su legitimidad, en su respeto a los derechos humanos, en su capacidad de decir que con la democracia se pueden solucionar los problemas sociales y económicos. Ahí se da por fortaleza en una negociación. Eso no quiere decir que entonces que el ejército no tiene que actuar, por supuesto que debe actuar. Y hasta que no lleguemos a acuerdos, el ejército tiene el derecho y el deber de ser lo más eficiente posible. Pero no entendamos eso como un ejercicio para derrotar al otro lado y obligarlo a tener una posición más fácil en la negociación. Yo creo que desafortunadamente Esa es la posición de las FARC. Gobernador. Esa es la posición de las FARC, precisamente. Ambos lados han pensado en que la fuerza se utiliza para mejorar la posición de la mesa. Y lo que ha hecho es que, por escalar el conflicto, la mesa se está debilitando. Gobernador, ¿cree usted que el gobierno debe fortalecerse militarmente también para equilibrar, digamos, el proceso de negociación? No para ganar el pulso de la negociación, pero lo que sí es cierto en Colombia es que no hay Estado en muchas partes de su territorio. Este Estado y esta sociedad no es viable si no hay una autoridad en todos y cada uno de los rincones del país. Nosotros necesitamos Estado para que resuelvan los conflictos en medio de la ley, con la fuerza tranquila del Estado. Porque si no hay Estado en todas partes y para ello hay que fortalecer el Estado, pues ese espacio vacío lo ocupan los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia organizada. Uno de los elementos del nuevo país, de la sociedad de la posguerra, necesariamente tiene que ser una presencia tranquila, institucional, democrática de Estado, pero de un Estado con toda la respetabilidad y la fuerza necesaria para resolver los conflictos del país. Bueno, muy bien, vamos a un corte de comerciales y continuamos enseguida con este interesante debate. Hay un tema que ha surgido últimamente que es la convocatoria de un frente social contra la violencia y por la paz que tuvo iniciativa del doctor Horacio Serpa, acogida por el presidente Pastrana. La pregunta, gobernador, es un poco, ese frente en concreto, ¿qué es lo que haría? ¿Para qué serviría? Porque en algún momento podría ser pensado como más de lo mismo. Todos estamos de acuerdo en que haya la paz, pero ¿en concreto qué? A nosotros nos ha llenado de interés esta unidad nacional alrededor del proceso de paz. Es que mientras del otro lado hay una unidad total, nos estamos enfrentando y no fijamos una sola línea, no. En cuanto al tema de la paz, como la lucha contra la corrupción o la pobreza, todos los colombianos, indistintamente en materia de partidos, deben unirse para fijar una sola línea de Estado y conducir el proceso, más allá de los gobiernos, más allá de las tendencias. Por eso es muy importante que se produzca este proceso de unidad nacional para cerrarle el paso a la violencia, para consolidar la paz y para fijar una línea, insisto, cuál es la nueva arquitectura política que necesitamos para que avance el proceso de paz. ¿Cuáles son las nuevas relaciones económicas y de justicia social que se requieren para que se avance en el proceso de paz? Eso todo requiere unidad nacional y unidad de los partidos para poder avanzar en esta materia. Daniel, ¿cuál sería el papel del Frente Social y dentro de eso la propuesta de Planeta Paz? A ver, primero yo creo que hay que mirar la idea de, yo creo que todo espacio que se abra para rodear al presidente y fortalecer la salida negociada en una línea más de una política de Estado es bienvenida.
y en eso creo que todos estaremos de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que se está dando un tono y un frente contra los violentos. Yo no creo que sería contra los violentos, yo creo que es a favor de la salida negociada del conflicto armado. Porque no se trata de unirnos todos contra la guerrilla, que es un poco el tono que algunos le han dado. Creo que no fue la intención del doctor Serpa, creo que no es la intención del presidente Pastrana, pero desafortunadamente es la interpretación que se ha dado. Y creo que más bien la unidad es a favor de la salida negociada, es una pequeña aclaración. Pero en torno a Planeta Paz es un proyecto que apenas está naciendo, precisamente apostándole a que es la sociedad colombiana, los sectores populares, la gente que ha venido de alguna manera sintiéndose excluidos de los escenarios de negociación, quienes deben empezar a participar. Yo estoy convencido que el momento crítico de la paz hoy no puede depender exclusivamente del gobierno y de la guerrilla. Tenemos que meternos, y Planeta Paz lo que busca es ayudar a que la gente que viene trabajando por la paz se meta de una manera más decisiva. Daniel, usted toca un tema que es el punto exacto en esta materia, que es si los ciudadanos colombianos, los comunes y corrientes, somos neutrales en este conflicto, porque usted habla y lo plantea de esa manera como si el gobierno y la guerrilla estuvieran en un negocio en el que nosotros no tenemos representantes. ¿Es que el gobierno no representa a los ciudadanos colombianos? A ver, yo creo que el problema no es, yo creo que ni el gobierno ni la guerrilla representan en su totalidad la totalidad de los colombianos. Eso, precisamente por eso estamos en guerra. Pero eso no quiere decir que el gobierno y la guerrilla no tengan elementos de legitimidad ambos de ellos, porque yo creo que muchos colombianos estarían de acuerdo por decir cualquier cosa en la reforma agraria que propone la guerrilla, pero puede estar de acuerdo con el gobierno en que el uso del secuestro, por ejemplo, es inaceptable. Aquí no se trata de tomar bandos, yo no creo que se trata de decir de uno de un lado o del otro. Cuando decimos neutral, estamos a favor de la negociación, pero no estamos con ninguno de los bandos en la guerra. Y en eso yo creo que muchos colombianos estaremos de acuerdo. Y por ello, precisamente, lo que hay que buscar son escenarios donde no solamente se escuche al gobierno y la guerrilla. Por supuesto, ellos tienen las armas y por supuesto deben tener un protagonismo, pero no podemos dejar la paz en manos simplemente de quienes hoy están en la guerra. Eso nos lleva a una cuestión que parece ser fundamental, y es parte de lo que está tratando de hacer el famoso Frente Social que están tratando de estructurar. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la sociedad civil, gobernador, en este proceso? Que parece no estar muy claro, que parece que no obedece a una unidad muy precisa, y que parece que no tiene un papel muy definido que va a jugar. ¿Cuál es el papel que a su juicio le corresponde a la sociedad civil en este proceso? No, en primer lugar, tener una conciencia del tipo de sociedad que necesitamos. Por ejemplo, muchos estamos de acuerdo en llegar a un cambio social, a una reestructuración, pero no es el uso de la violencia el que debe conducir a ese puerto, a ese destino. Son otras vías, las vías políticas, las vías sociales. Sobre pretexto de una ideología no puede haber secuestros, no puede haber masacres, no puede haber pérdida de vidas humanas. Entonces, lo primero que le corresponde a la sociedad es tener muy claros sus valores, la ética que hay que mantener aún en medio del conflicto. Y en segundo lugar, si eso está claro, si conocemos cuál es el camino, darle un sólido apoyo a todo este proceso de negociación, cerrarle el paso a la violencia y tener muy claro el modelo de sociedad que hay que construir. Pero lo más importante es que cada colombiano sepa que cada quien desde su punto de vista, desde su lugar, tiene un papel que cumplir en esta materia. Insistiríamos en que la sociedad no es viable, tal como estamos no es viable, sin un Estado que resuelva los conflictos, sin un esquema de equidad social. Y hay que buscarle una salida política a esta confrontación que se está viviendo. La sociedad tiene un papel básico, apoyar esa salida, empujar esa salida. ¿Usted le apostaría a un frente social, para usar los términos de Daniel, un frente social contra la violencia y por la paz, o un frente contra la guerrilla? Yo le apostaría a un frente social en el cual nos sentamos todos con la otra parte en conflicto y encontramos un modelo de sociedad en la cual quepamos todos, que sea digna para ambas partes y en la cual excluyamos el uso de la violencia como la fórmula para imponer la postura y la manera de pensar de cada quien. Pero cuando usted dice nos sentamos todos, nos sentamos nosotros de este lado y la guerrilla del otro. Claro, la guerrilla está del otro lado, a mi manera de ver, porque nos separa un aspecto fundamental. Estamos de acuerdo en un modelo de sociedad más justa, en un modelo de instituciones políticas mucho más amplio, pero no estamos de acuerdo en los medios, en los caminos para llegar allá. No creemos que sea el uso de la violencia el camino para construir esa sociedad, la toma de poblaciones, la extorsión, el secuestro,
el uso de la violencia. Ese no es el camino, hay que buscar otros, pongámonos de acuerdo en esos otros caminos para llegar a ese modelo de sociedad mucho más amplio y mucho más justo. Eso nos lleva como a un tema, y es un poco relacionado con la primera pregunta que había hecho Héctor al comienzo del programa, y es cómo destrabar el proceso si, como ustedes mismos han señalado, en el momento no hay unas reglas de juego claras, hay una actitud, digamos, poco consecuente frente a cierto tipo de problemas, pero adicionalmente la sociedad como que no está muy convencida de que el proceso va bien. ¿Qué se puede hacer para destrabar el proceso de una manera que convenza a la sociedad colombiana? Yo creo que una cosa concreta es, primero tienen que sentarse, hay que descongelar los diálogos, hay que mirar la manera para que no se vuelva a suceder, a dar estos congelamientos. Pero yo sí creo que precisamente un tema que debe abordarse, y un poco lo indicaba Andrés, tiene que ver con el marco ético y en eso creo que un acuerdo sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, un acuerdo global como lo ha propuesto Anders Kompass de las Naciones Unidas, puede ser un primer paso que yo creo que no es tan difícil como se piensa. De hecho, temas que la misma guerrilla ha insistido, el canje, por ejemplo, el mismo tema del paramilitarismo, son temas humanitarios y creo que eso sería una manera en la cual la guerrilla empezara también a ver sus temas tratados, pero del otro lado, como decía Andrés, el Estado podría ver temas como el secuestro y otras materias tan complicadas en un marco general. Daniel, usted toca el tema del paramilitarismo que se ha convertido en una piedra en el zapato en este proceso, entre otras cosas porque aparentemente la guerrilla lo ve como un tema simple, como si Carlos Castaño fuera un empleado del Estado y entonces se pudiera acabar por decreto. ¿Usted qué cree que hay que hacer con ese tema? ¿Empezamos a hablar ya con los paramilitares? ¿Los juntamos en la misma mesa con las FARC? ¿Cómo hacemos para avanzar? Pero antes de la respuesta, vamos a un corte de comercial. Muy bien, Daniel. Yo creo que ese tema hay que ir por pasos. En primer lugar, el Estado tiene una responsabilidad clara de demostrarle al país y al mundo que efectivamente hay un deslinde entre los actos ilegales del paramilitarismo y el uso legítimo de la fuerza. ¿Usted cree que no lo ha hecho? Yo creo que no lo ha hecho suficiente. Indudablemente este gobierno ha avanzado más que cualquier gobierno, y lo digo habiendo estado en gobiernos anteriores, y no cabe duda que la remoción de 2 generales ya ha avanzado en algunos temas importantes, son pasos fundamentales, pero son insuficientes todavía. Gobernador, ¿usted cree que el tema de los paramilitares es un tema relativamente simple, como a veces lo ponen encima de la mesa? Ni es simple, por el contrario es sumamente grave y delicado. Volvemos al punto de partida, no somos viables como nación si no tenemos un Estado dentro de la ley que resuelva sus conflictos. No puede ser la justicia privada y las organizaciones de fuerza privada al margen de la ley las que pretendan resolver los problemas de una nación. Por eso tan importante fortalecer el Estado para que cumpla a cabalidad su tarea, fortalecer las instituciones, ejército, policía, justicia, fiscalía, procuraduría, todas esas instituciones que con una presencia y con una fuerza integral en todo el país impidan que otras fuerzas resuelvan los conflictos de la sociedad. Bueno, pero ¿qué hacer en este momento con los paramilitares? ¿Usted cree que hay que reconocerles algún estatus político como aparentemente están tratando de lograr, iniciar un proceso de conversaciones con ellos o simplemente esperar a que sea una consecuencia del resultado de la negociación con la guerrilla? Bueno, el tema del estatus político es algo que debe valorar el gobierno. En lo personal creo que no se han dado las circunstancias para ello. Hay que tener en cuenta obviamente la situación, es una de las partes en conflicto, pero señalaría que esa valoración política solamente la puede hacer el gobierno nacional y no se dan las condiciones para ello. Por lo pronto considero que hay que hacer presencia de Estado y resolver los temas en la mesa de negociación con los grupos alzados en armas. Daniel, terminemos, tenemos apenas un minuto para una última pregunta, que es la siguiente. ¿Usted es optimista? ¿Usted cree que esto sale bien? Yo soy optimista, pero realista y con paciencia. Estamos ante una situación en que yo creo que se ha abierto un espacio importante, pero las cosas se van a empeorar antes que se mejoren. Y por lo tanto hay que tener optimismo, pero con cierta perspectiva de largo plazo y prepararnos de todas maneras para que la guerra siga escalándose hasta que no logremos ponerle fin. Gobernador, ¿usted es optimista? Soy moderadamente optimista. Creo, por razones de existencia y de supervivencia, que necesitamos apostarle a la salida política,
este gobierno con una gran visión histórica, así lo ha entendido pese a los costos del momento. Hay que perseverar, hay que tener paciencia, hay que tener tenacidad para seguirle apostando a una salida política. Hoy hay problemas, habrá necesariamente problemas más complejos, pero no somos viables como sociedad ni como nación si no le encontramos una salida civilizada a este conflicto. ¿Usted cree que lo del ELN vamos a ser capaces de desenredarlo? Hay dificultades, pero hay que desenredarlo, hay que buscarle alternativas. ¿No está agotado, gobernador, la posibilidad de una zona de distensión, una zona de encuentro o una zona de convivencia para el ELN con la mala experiencia que se ha tenido con las FARC? Sí, pero hay que recoger las experiencias negativas para volverlas positivas, mirar dónde hemos fallado, dónde hay que corregir, dónde podemos fijar reglas claras, cómo podemos verificar de una manera mucho más precisa y adecuada. Y hay que resolver igualmente el tema del Ejército de Liberación Nacional. Daniel, usted que ha tenido una buena experiencia anterior en relación con el ELN, ¿cuál es la posibilidad de también salida? tenemos problemas, ¿no? Pero es que yo no creo que la experiencia con las FARC ha sido mala. Yo creo que ha tenido problemas, pero yo creo que ha mostrado muchas ventajas y efectivamente en Colombia necesitamos un lugar para hablar y con el ELN hay que encontrarlo y la zona de encuentro creo que ese es el lugar. Bueno, muy bien, como ustedes ven, hay mucha tela de donde cortar. Vamos a seguir en esta reflexión en los siguientes programas. Vamos a tener al periodista Jorge Botero, que fue el periodista de Caracol que visitó a los soldados y militares retenidos, a los policías retenidos por las FARC, y alrededor de eso vamos a hacer una discusión sobre el canje y sobre el papel de los medios de comunicación. Eso será el próximo lunes a la misma hora. No olviden escribirnos en nuestra dirección contrarreloj2001@yahoo.com. Los esperamos el próximo lunes y muchas gracias por habernos acompañado.